Dije que llevaba como título este tema, El profeta mudo. Y dice el inicio del relato: vino allí la mano de Jehová sobre mí. El que habla en primera persona sabemos que es el profeta Ezequiel. Y dice: y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Dice que vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo. Esta expresión, la mano sobre mí, o vino allí la mano de Jehová sobre mí, se refiere a la voz de Dios, porque dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo. Está hablando de la voz de Dios, ¿no? Que le habla a Ezequiel y le dice, le da una orden, dice, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo, ¿no? Le da una orden de salir fuera de la ciudad, de salir fuera del ruido, fuera del bullicio, fuera del pueblo, vamos a decir así, y que fuese al campo, dice. Y literalmente allí en el campo, el Señor, hermanos, iba a hablar a Ezequiel, ¿no? No era que en la ciudad, o no es que en la ciudad o en el pueblo, o Dios no puede hablarnos en cualquier lugar o en cualquier parte, sino que Dios tiene sus métodos, Dios tiene sus maneras, sus formas. Dice la palabra del Señor que Dios tiene multiformas de hablarnos, de obrar, amén. Entonces no podemos limitar a Dios, bueno, que Dios nos hable solamente en un determinado o específico lugar, sino Dios tiene sus métodos para hablarnos. Dios nos puede hablar en el colectivo, Dios nos puede hablar en la calle, Dios nos puede hablar en sueño, Dios nos puede hablar haciendo en un trabajo, en una fábrica, haciendo nuestra labor, nuestra tarea. El Señor nos puede hablar de diferentes y diversas maneras y formas. Y a Ezequiel le da una orden, le dice que salga al campo. Y allí dice literalmente que saliera al campo y allí hablaré contigo. Quizá el Señor quería hablar más profundamente, quizá quería hablar más cerca, más cercanamente con Ezequiel, quería tratar más cerca. Y esto fue lo que ocurrió literalmente. Ahora, el salir al campo, en el sentido figurado, en el sentido espiritual, cuando hablamos de campo, habla de labor, habla de labranza. Y el salir al campo, hermano, es figura de salir al servicio, de salir a la obra de Dios, de hacer algo para el Señor, como dijimos en el mensaje del domingo. Hacer algo para el Señor, estar activo o estar en actividad, hermano, en la obra del Señor, cumpliendo un servicio, no estar pasivos y no hacer nada, sino que salir al campo, y quizás es ahí en pleno servicio, hermano, donde Dios nos habla más cerca, Dios trata con nosotros, en pleno servicio a Dios. Dios aprovecha para hablarnos y tratar con nosotros, o mostrarnos cosas y tratar con nosotros más cerca. Pero si nosotros no hacemos nada, estamos pasivos, estamos inactivos, no hacemos nada, venimos a los cultos solamente, comemos, nos vamos a casa, volvemos al otro culto, comemos, hermano, es muy difícil. Eso no es salir al campo. Amén. Salir al campo es estar en pleno servicio, en plena labor en la obra de Dios, en plena labranza en la obra del Señor. Salir al campo es salir a los hospitales, salir a visitar, salir a repartir tratados, salir a evangelizar, predicar en las cárceles, predicar en las plazas. Eso es estar activo para el Señor. Como dije siempre, venir acá y cantar una cancioncita no es, yo sirvo al Señor, ¿qué hago? Canto una canción todos los cultos. No sirve eso, no alcanza. Al Señor no le alcanza, el Señor nos demanda cada vez más a nosotros, amén. Entonces, salí al campo y hablaré contigo, le dijo el Señor a Ezequiel, ¿no es cierto? Tampoco hay que apresurarse a salir al campo, a la obra misionera, por ejemplo, o a la obra o al servicio. Hay que esperar la orden, hay que esperar el oír la voz del Señor,
para que podamos salir al campo o al área que Dios quiere que nosotros trabajemos. Tampoco puedo estar años en la iglesia y no saber cuál es mi labor en el campo misionero o en el campo de la obra del Señor. Ya tengo años en la iglesia y yo creo que Dios ya me ha mostrado a través de enseñanza, a través de mensaje, a través de siervos, de siervas que me han hablado, cuál es mi labor, cuál es mi labranza, cuál es el servicio que yo tengo que ejercer específicamente dentro de la obra del Señor. Amén, hermano. Uno que es nuevo no puede salir apresuradamente, hermano, y decir, sí, yo siento que Dios me llama para tal cosa, ¿verdad? Y casi siempre los nuevos son los más apresurados, pero ya cuando uno tiene cierta cantidad de años dentro de la iglesia y hasta se tiene que examinar y decir, estoy haciendo algo para el Señor, ¿qué es lo que hago para el Señor? Como dijimos el domingo, hermano, tan claro el mensaje, ¿qué estoy haciendo para el Señor? Como este hombre que secretamente era un discípulo oculto ahí, pero llegó el momento que el Espíritu Santo quizás lo redarguyó, lo reprendió, la palabra de Dios, la situación, las circunstancias de ese momento, que dejó de ser un discípulo secreto, un discípulo oculto, y dijo, algo tengo que hacer para el Señor, tanto tiempo en secreto, en lo oculto, algo tengo que hacer, y dice la Biblia que osadamente, apresuradamente, hermano, dice que fue a Pilato y le pidió el cuerpo del Señor, ¿no? Y ahí hizo una obra, hermano, grande para el Señor, al servicio del Señor. Por eso es importante, hermano, y no solamente cuando habla de salir al campo que tenemos que ir a alguna provincia o tenemos que ir a algún lado lejano, no, salir al campo es acá nomás, salir a la labranza, salir a la obra de Dios, salir al servicio de Dios, ¿entiende, hermano? Hacer algo para el Señor. Y le dijo, dije, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo, ¿no? Y muchas veces es el medio del servicio, el medio de la labor, el medio donde nosotros estamos sirviendo al Señor, que Dios muchas veces va a tratar con nosotros, va a hablar con nosotros, nos va a mostrar cosas a través de situaciones y de circunstancias que nosotros vamos a ir viendo cuando salimos al servicio, cuando salimos a la obra del Señor, cuando trabajamos para el Señor. Y dice Ezequiel, versículo 23, y me levanté, dice, obedeció la orden y salí al campo. Quiera Dios que esta noche, hermano, nosotros podamos oír la voz del Señor y decir, el Señor me está hablando a mí, el Señor me está demandando que yo haga algo para la obra del Señor, tengo que salir al campo, tengo que meterme en el servicio, en la obra del Señor, en la labor, en la labranza. Dice que Ezequiel, dice, me levanté y salí al campo, obedeció la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, y aquí que allí, en el campo, que dice, mire, estaba la gloria de Jehová. Y a veces, hermanos, no solamente la gloria de Jehová se va a manifestar en nuestras reuniones o en nuestros cultos, sino que la gloria de Jehová también nos va a visitar en pleno servicio, en plena labor, en el campo, donde quiera que andemos, hermano. La gloria del Señor se va a manifestar en nuestras vidas también, no solamente en nuestras reuniones, en nuestros cultos, donde el cielo se abre y la gloria de Dios desciende y el Espíritu Santo desciende, sino que también, hermano, en el campo. No es que tampoco que el Señor solamente está en las grandes ciudades, en las grandes iglesias, donde hay multitudes. No, el Señor también está en el campo, el Señor está en todo lugar, aleluya. La gloria del Señor, hermano, aleluya, llena toda la tierra, alabado sea el nombre de Jesús. Y allí dice, donde fue al campo, allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que Jehová había visto junto al río Quebar. Y dice la palabra del Señor, mire esto, y me postré sobre mi rostro, ¿no? Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. He aquí que allí estaba la gloria de Jehová en el campo. Se cree o se piensa que solo Dios se manifiesta en las grandes ciudades y donde hay multitudes. En el campo también se manifiesta la gloria de Dios. En el campo, hermano, quizá en un rincón de un pueblo lejano, quizá de nuestro país, también hay hermanos que alaban y glorifican el nombre del Señor. En esos lugares quizá donde los predicadores no quieren ir, donde nadie visita, hermanos, esos lugares porque es difícil entrar, es difícil llegar a esos lugares, o porque los predicadores no reciben
busquen mucho reconocimiento, ni muchos aplausos, ni mucha popularidad. Los predicadores famosos no quieren ir, hermano, pero en esos lugares también la gloria de Dios se manifiesta, como se manifiesta en nuestras reuniones y en nuestro culto. Alabado sea el nombre de Jesús. No diferenciaba la gloria hermano, no se diferenciaba la gloria que Ezequiel había experimentado en Babilonia junto al río Quebar de esta gloria que estaba en el campo. Él dice, era la misma gloria, era la misma presencia del Señor. Aleluya, era lo mismo que sentí cuando el cielo se abrió entre los cautivos del río Quebar. Era la misma gloria, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. La misma gloria, hermano, que nosotros podemos sentir en nuestras reuniones, en nuestros cultos, aleluya. Es la misma gloria que sienten los hermanos, aleluya, que quizás están lejos en una provincia, en el campo, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Esa es la misma gloria que se manifiesta en medio nuestro, es la misma gloria que se manifiesta en aquel lugar. Y dice Ezequiel, era la misma gloria, aquella gloria que se me manifestó estando yo en el río Quebar. Y dice que cuando vio la gloria del Señor, hermano, cuando vio la gloria del Señor en aquel lugar apartado, solitario en el campo, ¿cuál fue la reacción de Ezequiel frente a la gloria de Dios? Dice, me postré sobre mi rostro. Qué interesante, hermano, que cuando nosotros conocemos la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación de la gloria del Señor, hermano, podemos estar en reverencia y con total respeto y postrarnos delante de la presencia del Señor y ser sensible a esa gloria y a esa presencia, hermano. Hay quienes no conocen la presencia del Señor, hay quienes no conocen la gloria de Dios todavía, hermano, aleluya, y por eso no permanecen en reverencia, por eso no se humillan, no se reconocen, no se postran, hermano, cuando la gloria de Dios se manifiesta. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, esta fórmula que quede para nosotros. Dice que cuando la gloria del Señor se manifestó, Él vio que era Dios que se manifestaba, que la misma gloria que había visto junto al río Quebar, es la misma gloria que se manifestó en el campo. Dice, me postré sobre mi rostro, aleluya. Esa fue la reacción de Ezequiel, me postré sobre mi rostro, no permaneció indiferente. Hermano, esta es la fórmula, que si nosotros queremos que la gloria de Dios, hermano, el Espíritu Santo nos llene, la plenitud del Espíritu Santo nos llene, hermano, nuestras vidas, nuestros corazones, debemos postrarnos, humillarnos, reconocernos, confesar, aleluya, donde quiera que estemos, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dice el versículo 24, que cuando Ezequiel se postró sobre su rostro frente a la gloria de Dios, dice, entonces entró el Espíritu en mí, dice, y me afirmó sobre mis pies. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere que la gloria de Dios lo inunde, quiere que la presencia misma, la plenitud del Espíritu Santo lo inunde, lo llene, aleluya. Entre la presencia de Dios a ocupar la plenitud de su corazón, póstrese en la presencia del Señor, humíllese en la presencia del Señor, reconózcase en la presencia del Señor, confiese en la presencia del Señor, arrepiéntase si se tiene que arrepentir en la presencia del Señor, y el Señor, aleluya, va a entrar a través de su Espíritu Santo como entró en la vida de Ezequiel. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto están entendiendo hasta acá? Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló. Y le da otra orden y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. ¿Cómo no? Parece una contrariedad. Que si Dios quiere que alguien sea un predicador, un profeta, que predique la palabra del Señor, que lleve el mensaje, ¿cómo puede ser que le dé esta orden de que vaya a su casa y se encierre y no salga? Esa es la orden que recibe el profeta Ezequiel. Entra y enciérrate dentro de tu casa. Le da esta orden. Y dice el versículo 25, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas
te ligarán y no saldrás entre ellos. Hay dos interpretaciones acerca de este versículo. Una, literalmente, que es muy probable que a quienes iba dirigido el mensaje de Ezequiel, que era un pueblo rebelde, no le gustaba el mensaje y se enojarían mucho con Ezequiel, que lo tomarían como cautivo, como prisionero. Y dice aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Quiere decir, no vas a ir a hablarles más la palabra del Señor. Esa es una interpretación, que lo tomarían prisionero, lo atarían con cuerdas, lo ligarían y no saldría a profetizarles, ni a reprenderlos, ni a exhortarlos, ni a denunciarles su pecado. Esa es una interpretación literal, que Dios permitiría, hermano, que el profeta fuese llevado cautivo, o fuese tomado cautivo o preso por aquellos o prisioneros, por aquellos que no querían oír el mensaje. La otra interpretación es espiritual. ¿Qué quiere decir? Dice, y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. La otra interpretación es espiritual. Quiere decir, vas a hacer de cuenta, en sentido figurado, que vas a estar cautivo, atado y ligado. Enciérrate en tu casa y haz de cuenta que te tomaron prisionero y no podés salir. Pero el que estaba en este asunto, hermano, era Dios. Amén. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver en unos instantes. Y no saldrás entre ellos, quiere decir, no vas a ir ante el pueblo. ¿Qué iba a hacer Dios? Dios iba a refrenar, iba a censurar al profeta por un tiempo definido, para que no predique o no profetice o no reprenda más a ese pueblo. ¿Entiende, hermano? Versículo 26. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Ahí está la respuesta. No era que Ezequiel iba a quedar literalmente mudo, sino que Dios iba por un tiempo, hermano, a hacer o a guardar silencio, y el pueblo no iba a tener profeta, ni oír quien lo reprenda de parte de Dios. Y esto, hermano, es algo muy grave. Amén. Cuando Dios calla o cuando Dios hace silencio. Demasiado, hermano, Dios había hablado por medio de su siervo, por medio de su profeta Ezequiel, pero ellos persistían y seguían en su rebeldía. Y la peor disciplina, hermano, o juicio o castigo de Dios sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una iglesia, escuche bien, sobre una congregación, sobre un creyente, sobre un cristiano. La peor disciplina o castigo o juicio, hermano, es que Dios no le hable más, que no lo reprenda más, que no lo amoneste más, que no lo exhorte más, que no lo corrija más, que Dios no le envíe más mensaje de reprensión. Y Dios iba a obrar de esa manera con este pueblo. Iba a hacer de cuenta que Ezequiel estaba mudo. Y una persona, un predicador mudo no puede emitir mensaje, no puede reprender, no puede exhortar, no puede amonestar, no puede corregir, no puede denunciar, no puede hablar de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está mudo. Amén. Entonces dice, y tú, hijo de hombre, versículo 25, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor mismo iba a permitir, o que a Ezequiel
sus propios enemigos, los que no querían escuchar la palabra, lo tomen prisionero y lo tengan, hermanos, con cuerdas sobre él y lo aten y lo liguen para que no profetice más. Hermano, esto venía de parte de Dios. O bien dicho, Dios mismo le dice: metete en tu casa, como dice el versículo 24, entra y enciérrate dentro de tu casa y no salgas entre ellos a profetizarles, ni a corregirlos, ni a reprenderles, ni a hablarle de mi parte. Dios iba a hacer silencio, y cuando Dios hace silencio, hermano, no le envía profeta, no envía mensaje, no envía reprensión, les quita la palabra y no hay visión ni revelación, y Dios no se hace oír. Para ir a un ejemplo, vio que cuando usted a su hijo le habla, y después cuando ya se cansó de hablar y su hijo no le hace caso, ¿qué le dice? Yo no te hablo más. Más clara de ejemplo, hermano, yo no te hablo más. ¿Y qué le dice el padre a la madre cuando el hijo quiere poner justificaciones, argumentos? ¿Qué le dice? A mí no me hable. Dios es igual con usted, y conmigo, y con todo. Dios es igual. Pero Dios tiene más misericordia que nosotros. Pero llega un momento, hermano, que la misericordia de Dios y la gracia de Dios se termina. Tiene un límite. Y eso es lo que sucedió con este pueblo. Miren cómo llegó hasta que Dios le dijo: haced de cuenta que vos estás mudo. Seguramente yo me imagino que vendría alguien a preguntarle: ¿tenés alguna palabra de parte de Dios para nosotros? Y Ezequiel le diría: no tengo nada, Dios no me dio nada. ¿Cómo puede ser? Dios no tengo nada. Y vendrían a preguntarle si había un mensaje de parte de Dios para ellos. No tengo nada. Dios no me revela. Y algún predicador, un profeta, que Dios no revela palabra de Dios, que no recibe revelación o inspiración de parte del cielo, del Espíritu Santo, hermano, se convierte en un profeta o un predicador como mudo. Amén. Y Dios iba a tratar con este pueblo de esta forma. Esto era un castigo, una disciplina, un juicio de parte de Dios con un pueblo rebelde. Y esto tenemos que tomarlo de ejemplo nosotros, ¿no? Por cuanto el pueblo se había negado a oír y a obedecer lo que decían los profetas, lo que decían los siervos de Dios, el Señor mismo, hermano, se encargó de privarlos de su palabra, al imponerle silencio a Ezequiel. Por eso se llama el profeta mudo. A veces, hermano, nosotros nos quejamos, nos ofendemos, murmuramos, nos enojamos, nos quejamos de los mensajes que son de reprensión y amonestación y corrección y exhortación. ¿Usted qué prefiere? ¿Prefiere estos tipos de mensajes o de enseñanza donde Dios todavía nos habla, nos reprende, nos exhorta, nos amonesta, nos corrige, nos denuncia muchas veces a través de la palabra? ¿O que Dios haga silencio y que calle? O que vengamos acá y yo diga: bueno, hermano, vamos a cantar todo el culto, porque hoy no tengo palabra, Dios no me dio nada. Y no porque yo no haya buscado, y porque yo sea un vago y que no haya orado, sino porque Dios, hermano, dijo: voy a hacer silencio, no voy a hablar más. No voy a poner más palabras en la boca de mis siervos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener mucho temor cuando decimos: cuánta amonestación, represión, exhortación. Demos gloria a Dios por eso. Por la corrección, la reprensión, la exhortación, la amonestación. Porque mire lo que le dice el Señor Ezequiel, versículo 26. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos. Escuche bien, varón que reprende. ¿Por qué? Porque son casa rebelde. ¿Qué le parece, hermano?
Si nosotros solo cantamos y damos oportunidad para dar testimonio solamente y los hermanos vienen acá, algunos dicen, yo esperaba una palabra de reprensión, como antes. Yo esperaba una palabra de amonestación, como antes. Yo esperaba un mensaje fuerte, un mensaje duro. Y no, cantamos nomás ahora y alguno habla y da testimonio, dice algunas cosas y después termina el culto. Va a parecer medio raro, ¿no? Va a parecer medio raro, y no raro, grave. Porque cuando Dios, hermano, hace silenciar a su siervo, a su sierva, a su profeta, hermano, ya no habla, es porque algo grave está sucediendo. Porque hay rebeldía en el medio del pueblo, y Dios, hermano, que conoce todo y mira todo, dice, ¿para qué voy a hablar si no me hacen caso? Hablo, pongo palabras en la boca de mis siervos, palabras de exhortación, de reprensión, de que se vuelvan al arrepentimiento, que se vuelvan a Dios de todo corazón, que se conviertan, que se consagren. Y hablo por medio de mis siervos y hacen oídos sordos a la palabra del Señor. ¿Qué dice Dios? Bueno, ya sé lo que voy a hacer. No le voy a dar más palabra al mensajero. Entonces, eso va a ser una disciplina, va a ser un castigo, va a ser un juicio de Dios. Todos los castigos, hermano, o las disciplinas, aunque a muchos no les gusta que digan que Dios castiga, Dios sí que castiga. Amén. Busquen la Biblia a ver que dice que Dios castiga, que Dios disciplina, que Dios, hermano, reprende, corrige, hermano. La disciplina y el castigo de Dios no consiste solamente en algo físico, o que nos pase tal o cual situación, hermano, sino la disciplina de Dios también consiste en que Dios retire su palabra de nosotros, sea de una nación, de un pueblo, de una congregación, de una iglesia o individualmente de nosotros. Hay gente, hermano, lo tengo que decir, no hablo acá, sino hablo en general, que Dios ya no le habla más. Dios ya no le habla más, porque no siente más la amonestación del Espíritu Santo. Dios le habló, y hizo oídos sordos. Entonces, no siente más la amonestación del Espíritu Santo que le envía a través de la palabra. Hay congregaciones que Dios ya no les habla más, que Dios ya retiró su palabra. Dios ya no le envía más profetas de Dios verdadero. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces ahí está la cantidad, la misericordia de Dios, las oportunidades? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de su lana, mas no quisiste, Jerusalén? Y la destrucción venía sobre Jerusalén. Bueno, una de las formas, las maneras que el Señor disciplina a una persona, a un individuo, a una iglesia, a una congregación, es quitándole la palabra, haciendo silencio, no le habla más. Por eso, hermano, cuando nosotros tenemos mensajes de reprensión, tenemos palabras, nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios. No porque somos los mejores que tenemos palabras, sino porque Dios todavía, en eso consiste la gracia y la misericordia de Dios, que Dios todavía nos habla, que Dios todavía nos amonesta, que Dios todavía le pone palabra a su siervo en su boca, hermano, para amonestarnos, para reprendernos, para exhortarnos, para corregirnos, para denunciarnos. Cada culto, hermano, debemos salir gozosos, agradecidos, y cuando más dura la reprensión, más dura, cuando más dura la palabra, más contento tenemos que decir, hoy Dios se manifestó, así que nos envolvió la gloria de Dios. No, Dios se manifestó a través de su palabra, porque nos habló fuertemente y cara a cara. Amén. Yo prefiero que Dios me reprenda y me amoneste y me exhorte, que la palabra de Dios, hermano, no escasee, no falte, hermano, porque si Dios silencia a su profeta, o dice Dios, voy a hacer silencio, o, hermano, enmudece a su siervo, eso es muy grave. Miremos lo que dice Proverbios 27, 5, apoyando el tema de que algunos se quejan, dicen, sí, pero es mucho, muy dura la palabra, mucha amonestación, mucha exhortación.
Y alguno, como no sabe discernir, hermano, la exhortación, la amonestación, que dice mucho palo. Mucho palo, dice. La palabra de Dios no es palo, sino es medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos, espíritu y vida. Proverbios 27:5, que dice que es mala la reprensión. Dice, mejor es reprensión que manifiesta. ¿Por qué? Porque ahí quiere decir que está Dios, hermano, en el asunto. Que Dios reprende a través de su palabra y corrige a quién? A los que aman. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, ¿no? Que amor oculto. Hay que diferenciar. Hay quienes no reprenden porque dicen, no, pero no voy a reprender, no voy a exhortar, no voy a amonestar porque se va a ofender, se van a enojar, se van a ir, ¿entiende? Porque esto por lo otro. Pero a veces, hermano, la reprensión no está porque Dios ha quitado su palabra de algunos lugares y no le amone más, no le envía, mejor dicho, más siervos con palabra de Dios, amonestándolos y reprendiéndonos y corrigiéndonos y exhortándonos, porque ya se cansó Dios demasiado, amonestó, demasiado reprendió, demasiado exhortó, demasiado habló. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Porque dice, fieles son las heridas del que ama. Si Dios me reprende, ¿por qué? Porque me ama. Son fieles las reprensiones. Yo prefiero reprensiones fieles, hermano, antes que un silencio de parte de Dios. Que Dios haga silencio y enmudezca a su siervo. Y dice, fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Los besos del que aborrece son besos importunos, quiere decir fuera de lugar. Amén. Pero qué lindo cuando nosotros, hermanos, nos sentimos reprendidos por Dios. Quiere decir que Dios nos habla, que Dios todavía tiene misericordia de nosotros, tiene misericordia de mí, tiene misericordia de usted. En eso consiste la gracia y la misericordia de Dios, en que todavía Dios nos hable, que todavía haya palabra, haya profeta de Dios, con palabra de Dios en medio de su pueblo. Por cuanto el pueblo se había negado, hermano, a oír y a obedecer lo que decían los profetas, los siervos de Dios, Dios los privó de su palabra al imponerle silencio a Ezequiel. Hermanos, negarle a su pueblo la revelación divina de la palabra de Dios era una poderosa manifestación del juicio de Dios sobre ellos y su constante rebeldía. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay palabra de reprensión con el pueblo? Cuando no hay palabra de exhortación, cuando no hay amonestación, cuando no hay corrección, cuando no hay revelación divina, hermano, cuando no hay profecía, cuando no hay palabra de Dios, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la congregación? ¿Qué pasa con el creyente? Se desenfrena. A ver qué dice Proverbios 29:18, ahí nomás. Proverbios 29:18 dice. Dice así, Proverbios 29:18. Sin profecía, dice, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así que, hermano, no iba a haber profecía, no iba a haber hombre que reprenda, no iba a haber hombre que amoneste, que corrige, que denuncie. Entonces, ¿qué iba a pasar con este pueblo? Se iba a desenfrenar. Desenfrenar quiere decir quitarle el freno, porque la palabra es un freno en las iglesias, en las congregaciones. La palabra de Dios pura, la corrección, la amonestación, la reprensión, el amonestar, el reprender, el redarguir por la palabra, es un freno. Ahora, cuando usted le quita el freno al caballo, amén, o al animal, ¿el animal qué hace? Con ímpetu, hermano, sale al frente, hermano, y sin freno hace cualquier cosa, hace desastre, destruye. Yo me acuerdo una vez, andamos con un muchacho, tenía un
un carrito y un caballo. Y el hermano de él, le digo, yo tengo que llevar unas cosas, le digo, no le pedí el carrito a tu hermano, le digo, el caballito, para que vayamos a llevarla. Bueno, me dice, me pasó por acá por mi casa, donde vivía yo antes con mi mamá y mi papá, y allá todo asfalto. Y la calle al lado derecho, todo asfalto. Y cargamos todas las cosas lo más bien. Y íbamos con el carrito y el caballito, andaba más bien hablando. Por ahí no sé qué le pasó al caballo. Y el caballo que hizo, empezó a correr, como que se desenfrenó, se desbocó. Y no lo podíamos parar. Yo temblaba, así iba a agarrarlo, así. Entonces le decía, hace algo, pero vamos a estrellar, le decía, si no venían los coches, no puedo, me decía, no puedo. Y no sé cómo le gritaba y le tiraba la rienda para que no. Como a las 12 cuadras allá en el fondo se paró el caballo. Imaginen el corazón mío, parecía que se iba a salir. Entonces, hermano, alguien que está desbocado, desenfrenado, que no tiene freno, que no tiene quien lo sujete. Porque la palabra, la amonestación en las congregaciones, en la iglesia, sujeta, la reprensión, hermano, es un freno, la amonestación, la corrección, hermano. Pero sabe que Dios iba a quitar esa bendición, la reprensión, la amonestación, la corrección. Dios iba a enmudecer, Dios iba a hacer silencio. Entonces, donde no hay profecía, donde no hay revelación, donde no hay palabra de Dios, ¿qué pasa? El pueblo que se desenfrena. Y va rumbo al precipicio, va rumbo a la destrucción, va rumbo a la gran tragedia, hermano. Y lo peor de todo, ¿sabe, hermano? Que el pueblo muchas veces se piensa, cuando Dios hace enmudecer a su siervo, o Dios hace silencio a través de su siervo, tanto una congregación, tanto una iglesia, o tanto alguien en forma personal, cuando Dios no le habla, se piensa que está todo bien. ¿Me entiendes? Dice, quiere decir que está todo bien conmigo, quiere decir que Dios está de acuerdo con mi pecado, con mi rebeldía, quiere decir que Dios tolera eso. Porque a mí no me habla más Dios. Dice, pero no se da cuenta que Dios ya le habló mucho, que Dios ya le habló bastante, que Dios ya lo reprendió, lo amonestó, lo exhortó, lo corrigió muchas veces. ¿Y ahora qué hizo Dios? No permite que nadie lo reprenda, ni que nadie lo exhorte, ni que nadie lo amoneste. ¿Por qué? Porque es una disciplina, es un castigo de parte del Señor. Por eso, hermano, ser reprendido, ser amonestado, ser corregido, ser exhortado a través de la palabra, a través de la profecía más segura, que la palabra para nosotros no tiene que ser un fastidio, tiene que ser ¿qué? Una bendición. Porque quiere decir que Dios todavía, hermano, no cayó, que Dios todavía no hizo silencio, que Dios todavía no enmudeció a su siervo. Quiera Dios que no lo haga nunca, hermano. Pero hay lugares y hay personas donde Dios ya no le habla, y eso es grave, y eso es triste, y cualquiera hace cualquier cosa porque ya no hay palabra de Dios, hermano, porque Dios se cansó de hablar ya, y Dios dijo, voy a enmudecer a mi siervo, voy a hacer que mi siervo haga silencio, y Dios va a usar los métodos, hermano, gloria al Señor, hasta Dios puede dejar mudo al pastor o a quien Dios le da la orden de amonestar y reprender, hermano, para que no amoneste más, ni reprenda más, ni exhorte más. ¿Me entiendes? Dios le dijo a Ezequiel, vete a tu casa y enciérrate. Y no salgas a ellos, le dijo. Hacé de cuenta, yo creo este sentido, este significado. Hacé de cuenta que te tomaron tus enemigos y te tomaron prisionero y te ligaron con ataduras y con cuerdas y no podés salir a profetizarle, ni a exhortarlo, ni a reprenderlo, ni a amonestarlo. Hacé de cuenta eso, le quiso decir el Señor. Porque ese iba a ser el método o el medio que Dios iba a usar para no hablarles a ese pueblo. Por eso le dice, y tú, volvamos a Ezequiel, dice, y no serás para ellos más varón, versículo 26, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Hermanos, no serás a ellos varón que reprenda, porque son casa
rebelde. A veces, volviendo al ejemplo de los hijos, hermano, llega un momento que uno deja de reprenderlo, ¿no? Deja de amonestarlo, pero después que lo reprendió un montón de tiempo, y deja de exhortarlo. Entonces, ¿qué pasa con el hijo? Dice, por fin, dice. ¿Qué dice? Por fin mi papá y mi mamá me dejaban. Todo el tiempo me estaban con esto. Y ahora parece que no me dice más nada. Entonces, ¿qué pasa? Como no le dice más nada, ¿qué dice? Se cree que el padre y la madre están de acuerdo con su pecado. ¿Entiende, hermano? Entonces se piensa que el padre, pero el padre y la madre dice, no, ya no le decimos más nada. Amén. Entonces, como no se le dice más nada, ¿qué dice? Se piensa que tiene libertad. Y ahí entra en el desenfreno y entra a hacer cualquier cosa. ¿Entiende? Y es para su mal. Por eso esta enseñanza es para nosotros. Nosotros a los hijos no tenemos que dejar de reprenderlo. Porque cuando nosotros dejamos de reprenderlo y de corregirlo, hermano, sean chicos, sean grandes, sean medianos, sean adultos, cuando uno lo deja de corregir, hermano, te escuchen o no te escuchen, hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque este pueblo se iba a pensar que al Dios no corregirlo más, ni a reprenderlo más, y a exhortarlo más por vía de los profetas, hermano, que Dios estaba de acuerdo con ellos. Pero no, era para su mal, porque era una disciplina de parte de Dios. Era un castigo que a ellos lo iba a llevar a la destrucción y a la perdición eterna. ¿Entiendes? Por eso dije que es grave que Dios haga silencio en una iglesia, en una congregación, a nosotros mismos, que Dios no nos hable. Por eso cuando usted siente la amonestación del Espíritu Santo, déle gloria a Dios. Si usted está solo, está sola, está en su casa, está orando y siente la amonestación del Espíritu Santo, o usted hace algo mal y enseguida viene el Espíritu Santo y la palabra y lo amonesta y lo reprende, déle gloria a Dios. Porque si usted todavía hace cosas que a Dios no le agrada y el Espíritu Santo viene sobre usted y usted no siente la amonestación y la reprensión, hermano, quiere decir que su corazón se está endureciendo. Y va a llegar un momento, aleluya, que el corazón se endurece, y cuando el corazón se endurece, hermano, es ahí donde Dios ya no habla más. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el corazón, hermano, del hombre es engañoso. Yo vengo a un culto, escucho la palabra, le voy a dar un ejemplo sencillo. Yo vengo al culto, escucho la palabra, escucho la reprensión, la amonestación. No me gustó, yo no paso. Porque y el diablo dice, bueno, sí, porque te la agarró con vos. Bueno, siempre se la agarra con vos. Bueno, no paso, bueno, pum, el corazón se empieza a endurecer. Esto es progresivo. Vengo a otro culto, escucho la palabra, escucho, ya cuando vengo al otro culto, vengo ya en una posición, una postura como ofensiva, amén. Entonces, y eso al diablo le gusta, y dice, sí, cuánta reprensión, cuánta amonestación, cuánto palo, yo no sé qué, y empieza a murmurar, el corazón se empieza a endurecer cada vez más, y el diablo se pone contento, ya estoy logrando lo que yo quiero, ¿entiendes? Estoy endureciendo, y así, van pasando los cultos, hermano, y yo dejo que el corazón mío se endurezca, llega un momento que la voz de Dios ya no la escucho más. Y Dios mismo, hermano, se encarga de no hablarme más. Aunque le hable a los demás, escuche bien, aunque le hable a los demás, mi oído va a estar como tapado. Porque Dios mismo va a hacer que venga un ángel y tape nuestros oídos. Porque ya demasiado nos habló y demasiado rechazamos, demasiado resistimos la palabra del Señor. Por eso, hermanos, como dijo Ezequiel, cuando vi la gloria de Dios manifestarse, me postré sobre mi rostro. Y cuando Dios nos habla, hermano, aunque sea dura la palabra, es bueno reconocer si Dios me está hablando, y postrarnos. Quizá estaría bueno que nos tiremos de rodillas en el altar, aleluya, pero si no, postrar nuestro corazón, humillar nuestro corazón y decir, gracias Señor porque me hablas, Señor. Me hablaste el culto pasado, hace un mes, hace 3 meses, igual me sigues hablando, Señor, porque tú me amas todavía, Señor. No apartes de mí tu mano, Señor, sigue hablando a mi vida y dame la gracia para obedecer, la fuerza para vencer, pero no quite de mí la reprensión, la amonestación, la exhortación. Alabado sea el nombre del Señor, porque eso es grave, hermano. Alabado sea Jesús. Y mire lo que le dice. Y va a estar un tiempo dice que tuvo 7 años y medio Dios sin hablar a este pueblo. 7 años y medio. Pero no que Ezequiel permaneció mudo literalmente. Ezequiel no recibía palabra de Dios para el pueblo.
7 años. Así que imagínense lo que el pueblo pudo haber hecho en 7 años. Cualquier cosa, porque no tenía quien lo reprenda, quien lo amoneste, quien lo exhorte, quien lo corrija. Solamente si usted lee de aquí en adelante el libro, va a ver que el Señor le decía a Ezequiel, en su inmenso amor y su misericordia, hablale con figuras, con señas, con posiciones, pero no le hables verbalmente. Y ellos tenían que entender más o menos, le hablaba con sueños y con señas, le decía al Señor que se acueste y que duerma de un lado, para demostrarle a ellos cuánto iba a ser el sitio, el asedio que el enemigo iba a sitiar Jerusalén antes de ser destruida. El Señor le habla por figuras, pero no le habla verbalmente. Por eso le dice, vas a ser... a ellos no serás varón que reprende. El versículo 27 dice, mas cuando yo te hubiera hablado, cuando pasara el tiempo de la disciplina y del castigo, dice, abriré tu boca, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, como diciendo, es la última oportunidad que le doy. Amén. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga. ¿Por qué? Porque casa rebelde son. Hebreos 3:15. Por eso esta palabra es tan actual, esta palabra de Hebreos. ¿Por qué? Porque si usted la lee, este capítulo 3 de Hebreos, usted va a ver que lo que Dios trata de evitar, de todas formas, que nuestro corazón se endurezca. Porque donde se endurece el corazón de la persona es gravísimo. Dice el capítulo 3, versículo 15 de Hebreos. Dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 7 del capítulo 3 de Hebreos. Por lo cual, como dice quién, el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y da el ejemplo del pueblo de Israel, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, que dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mensaje que lo predicamos hace 2 miércoles atrás. Hermano, entonces, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hay quienes Dios ya no les habla, como dije, hermano. Personas, individuos, congregaciones, porque Dios no les habla más por causa de su rebeldía y por su dureza de corazón. Y como Dios ya no nos reprende, se venden a hacer el mal o hacer lo malo para su propia perdición y destrucción. Pero la gracia de Dios, hermanos, y la misericordia de Dios es que Dios consiste en que Dios todavía nos habla, nos reprende, nos amonesta, nos exhorta, nos corrige, nos llama al arrepentimiento, y no quiere que ninguno perezcamos. Quiero que miremos Amós 8:11. Libro del profeta Amós 8:11. Después de Joel usted encuentra Amós y antes de Abdías. Esta palabra es profética y es aplicable para todos los tiempos. ¿Encontramos 8:11? Dice, he aquí, dice, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré ¿qué? Hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua,
sino de oír ¿qué? La palabra de Jehová. Versículo 12. E irán como errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán, quiere decir, andarán de acá para allá, pero no lo conseguirán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Por qué? Porque a causa de su rebeldía, hermano, Dios no le habla más. Dios nos reprende más, Dios nos corrige más, Dios nos exhorta más, y es una manera y una forma, volvamos a Ezequiel 3, 22, es una manera y una forma que Dios usó y sigue usando, hermano, para disciplinar y para castigar a los rebeldes, sea a un cristiano, un creyente rebelde, o sea también a una congregación, a una iglesia donde el Señor habla y no obedece. Habla y la palabra entra por un lado, el oído, y sale por otro, y siguen, hermano, en la obstinación, en la dureza de su corazón, en la rebeldía, sin cambiar de vida, sin cambiar, hermano, su forma de vivir. Entonces llega un momento en que Dios no habla más. Otra manera de disciplinar, hermano, a un pueblo rebelde de parte de Dios es cuando Dios, y esto lo tengo que decir con mucho dolor, arranca a su siervo, lo corta, quiere decir, se lo lleva. ¿Amén? Se lo lleva. Es una manera. Y después viene alguien que no tiene palabra de Dios. Porque cuando este pueblo tuvo palabra de Dios, tuvo profeta de Dios, tuvo hombre de Dios que lo amonestó, lo corrigió, lo exaltó, lo trató de encaminar en los caminos del Señor, fue rebelde. Entonces Dios silencia a ese pueblo o enmudece y no habla más, como arrancándose y llevándose al siervo de Dios que lo amonestaba, lo reprendía, lo exhortaba. No quiero que piense mal que va a ser el caso de acá, no, pero es un ejemplo también, hermano, para ver las maneras y las formas y los métodos que Dios tiene, hermano, para disciplinar y para castigar a un pueblo rebelde que no quiere obedecer la palabra del Señor, que Dios quiere, pero ellos no quieren obedecer la palabra del Señor. Y Dios habla y habla. Dios le había hablado demasiado por medio del profeta y ellos habían hecho oídos sordos a la palabra del Señor. En un momento que Dios le dice, salí al campo, Ezequiel, que voy a hablar con vos. Mirá, voy a hacer esto con el pueblo. Vas a hacer de cuenta que estás cautivo. Andá y encerrate a tu casa, no salgas a ellos. Como salías hasta ahora diciéndole, dice el Señor, dice Jehová, los mensajes que Ezequiel les daba, sino que vas a hacer de cuenta que vas a estar mudo para ellos. No van a tener reprensión ni amonestación, ni corrección de parte de Dios. No va a haber palabra de Dios para ellos. Por eso, hermano, debemos agradecer a Dios cuando tenemos palabra de Dios. No salir quejándonos, murmurando, enojado, esto y lo otro, hermano. Yo a veces me entero de cosas, hermano. Amén. Gloria al Señor. Palo acá, palo allá. No. Hermano, cuando hay palabra de Dios y reprensión y amonestación, quiere decir que Dios está y tiene que ser una bendición para nosotros. Si yo no me quiero corregir, es problema mío, hermano. Pero no tengo que ganar. Tengo que saber que la corrección y la reprensión es una bendición. Silencio. Cuando Dios dice hace silencio, hace silencio. Cuando Dios enmudece, enmudece. ¿Cómo enmudece? Hermano, no dándole revelación y palabra de Dios a su siervo. Yo cuando recibo una palabra de parte de Dios, un estudio, así, hermano, le doy gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque digo, gracias Señor que tú me hablas a mí y nos va a hablar al pueblo, a mi pueblo, al cual tú me pusiste como gracia. A través mío me vas a hablar y nos vas a seguir hablando. Bueno, pero me pongo mal cuando llegan los cultos y no recibo nada de parte de Dios, pero a veces después Dios en su gracia y su misericordia me da una enseñanza o me da un mensaje para transmitir
a la iglesia y a la congregación. Dice el versículo 27, mas cuando yo te hubiera hablado, pasado un tiempo, ese tiempo, hermano, duró 7 años y medio. En esos 7 años y medio ellos tuvieron licencia, hermano, y libertad para seguir en su pecado y en su rebeldía, para morir en su pecado y para morir también en su rebeldía. Qué triste, ¿no? 7 años y medio. Pasados esos 7 años y medio, dice que ahí recién el Señor le da palabra a Ezequiel, y ahí el Señor y Ezequiel comienza a transmitir el mensaje. Pero Dios, en su omnisciencia, en su conocimiento profundo, total y absoluto, no le dice que se van a arrepentir y se van a convertir. ¿Qué le dice? Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca cuando te dé la palabra, y le dirás, así ha dicho el Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga. ¿Por qué? Porque son casa, o porque casa rebelde son. El Señor sabía que les iba a volver a hablar, pero así todo, hermano, no iban a oír la palabra del Señor, iban a ser oídos sordos al mensaje de la palabra del Señor. Pero en esta noche, hermano, como dice el libro de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Aleluya. Y sin profecía, acuérdese, el pueblo se desenfrena. Hay diferentes pueblos, hermanos, de Dios desenfrenados, sin freno, donde cualquiera hace cualquier cosa, hermano, aún dentro de las congregaciones. Una es por falta de conocimiento, y otra es porque le han cerrado las puertas a Dios y a su palabra. Y otra, la tercera, es porque Dios ya habló tanto que Dios retiró su palabra. Dios ya hace silencio, enmudece y no envía siervos, no envía profetas a aquellos lugares. ¿Por qué? Porque están bajo una disciplina quizás, o un juicio, o un castigo de parte de Dios. No sé hasta cuándo, amén. Pero esos son los motivos muchas veces de que haya pueblos desenfrenados, congregaciones desenfrenadas, el libertinaje, la licencia para hacer cualquier cosa. Hermano, esos son los diferentes motivos. Pero gracias a Dios, hermano, que nosotros todavía Dios nos reprende, todavía Dios nos habla. Y a medida que nosotros vayamos poniendo por obra la palabra del Señor, Dios nos va a seguir hablando, nos va a seguir perfeccionando. Y a medida que nosotros, hermano, gloria al Señor, oigamos la palabra de Dios sin murmurar, sin criticar, sin enojarnos con el mensajero, hermano, Dios nos va a seguir hablando, y la palabra de Dios no va a faltar en la boca del sacerdote, como dice el libro de Malaquías, que la palabra de Dios no faltaba, o la enseñanza no iba a faltar en la boca del sacerdote, para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos y para reprendernos. Vamos a ponernos de pie. El sábado, si el Señor no viene antes, porque lo estamos esperando, vamos a continuar con algún tema más de este libro de Ezequiel, tan lindo, tan apasionante, hermanos, el cual nos instruye, nos edifica, nos corrige, nos amonesta, nos reprende y hace que tomemos ejemplo no de lo malo de este pueblo, sino seamos conscientes de que Dios es Dios de amor, hermano, pero también es Dios de fuego consumidor, que Dios también disciplina, castiga y reprende, y que diversas maneras, diferentes formas, multiformas, son las maneras de reprender y de castigar de Dios, así también como de hablarnos, como le dijo a Ezequiel, sal al campo y hablaré contigo. Usted esta noche no tuvo que salir al campo, sino tuvo que venir a la iglesia, y el Señor habló con usted. Amén. El Señor habló con usted, y el Señor le dijo que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mientras estamos con la cabeza inclinada,